Hola. Yosef era particularmente odiado y rechazado por sus hermanos. Como muchos de nosotros conocemos, ese rechazo se fundamentaba en la actitud arrogante que Yosef tenía cuando éste se apoyaba en el intenso amor que su padre sentía por él, a diferencia del que manifestaba por el resto de sus hermanos. Tanto odio y tanta bronca tenían contra Yosef que en determinado momento deciden matarlo. Tal vez porque, basado solamente en el rechazo y sentimiento de hostilidad que sentían hacia él, o tal vez porque cuando Yosef contaba y narraba sobre sus sueños que él se iba a transformar en una especie de rey, de soberano por encima de sus hermanos e inclusive por encima de sus padres, ellos de alguna manera tal vez creían en eso y entonces querían que desapareciera para que este sentimiento o este sueño que él tenía no tuviera chance de poder concretarse en una realidad que podría obviamente molestarles a ellos. Cuenta la historia que los hermanos de Yosef, que eran pastores, fueron a la ciudad de Dotán para permitir que sus ovejas pudieran alimentarse en las pasturas del territorio donde se encontraban. Jacob le pide a Yosef, por favor, anda a ver cómo están tus hermanos y cuéntame, trae noticias. Cuando Yosef aparece en el lugar, finalmente él va al lugar donde se encontraban sus hermanos, los hermanos lo miran de lejos y dicen, aquí viene el soñador, vamos a matarlo. Y yo aquí me quiero concentrar en un punto importante, porque la decisión de dar muerte a alguien, y mucho más cuando ese alguien es un hermano, solamente puede darse cuando, si es que no hay un motivo objetivo que uno podría eventualmente pensar en él, cuando es un sentimiento de rencor. El odio tiene que ser muy, muy grande. El odio es un sentimiento negativo. Uno puede comprenderlo en determinadas circunstancias, pero es un sentimiento negativo. Pero cuando se trata de tu hermano, uno debe tener además otros sentimientos, además del eventual sentimiento de odio por la circunstancia con la cual o en la cual creció junto a este hermano, el que uno debería tener en cuenta antes de tomar tamaña decisión con tamaño impacto en la vida no solamente de la persona que sería la víctima, sino inclusive en la vida de los victimarios, en este caso sus hermanos. Cuenta la historia que cuando Yosef llega al lugar, dice el texto, le divisaron desde lejos y antes que se acercara a ellos, conspiraron contra él para matarle. Dijeron el uno al otro, he aquí el hombre de los sueños, aquel está viniendo, y ahora venid, matémosle y arrojémosle en alguna de las cisternas y digamos, una fiera salvaje lo ha devorado y veremos qué serán sus sueños, si se cumplen o no. Pero en este contexto, luego de tan rápida y intempestiva decisión de matarlo, se escucha la voz de Rubén, que era el primogénito, y dice, no atentemos en contra de su vida, dice, y les dijo Rubén, no derraméis sangre, arrojadle a esta cisterna que está en el desierto, mas la mano no tendás contra él, para liberarle de la mano de ellos, para devolverlo a su padre, dice el texto. O sea, quiere decir que estaba el primer sentimiento de bronca, pero inmediatamente después la voz de Rubén, matar no nos matemos, deshagámonos de él, pero tirémoslo en la cisterna. Es como que, nuestra mano no está. Había un sentimiento de que, de alguna manera, ellos sentían que no estaba del todo bien lo que iban a hacer. Todavía el sentimiento de bronca y de odio era muy grande, así que decidieron continuar. Hasta que de repente, por supuesto, le sacaron esa túnica que tenía, que era regalo del padre, y lo arrojan aparentemente desnudo al pozo. Estaba vacía la cisterna, pero inmediatamente después aparece Yehudá, también uno de los hermanos mayores y más importante, dice, ¿qué provecho que matemos a nuestro hermano y encubramos su sangre? Vamos, vendámosle a los ismaelitas, en una caravana que estaba viniendo, más nuestra mano que no sea contra él, pues nuestro hermano y nuestra carne es. Seamos cuidadosos. Lo que quiero plantear es que estaba el sentimiento de bronca, pero hay dos hermanos que planteaban alternativas, terribles también, por supuesto, pero que no implicaban directamente herir de muerte a este hermano. Qué pena que finalmente ellos, o depende cómo será el texto, un grupo de gente que apareció ahí, finalmente vendieron a Yosef a los egipcios y llegó hasta la casa de Potifar. Qué lástima que este sentimiento de duda, este sentimiento de freno que se insinúa en el texto, de no ir tan lejos, de empezar a reflexionar, no llegó hasta el final.
Y a la postre, Yosef sí es vendido al exterior, es vendido a Egipto, y ellos no saben qué va a ocurrir. ¿Por qué digo esto? Primero principal, porque porque no hubiesen matado a Yosef, no hubiesen quitado la vida a alguien y no hubieran terminado con la existencia de un ser vivo, mucho más cuando se trataba del hermano. Pero además, por otro motivo, también importante, porque ellos nunca se olvidaron de que ellos de alguna manera llevaron y condujeron a Yosef a la muerte. Inclusive tuvieron que mentirle al padre, haciéndolo sufrir, diciendo que un animal malvado se lo había devorado, y mancharon con sangre de animal al ropaje de Yosef y se lo mostraron al padre. El padre entró en un gran sufrimiento. No debe haber sido sencillo para estos hijos mentir al padre y ocasionarle tan terrible daño y sufrimiento. A su vez ellos cargaban con la culpa todo el tiempo. ¿Por qué no llegaron hasta el final en este proceso que parecía haberse iniciado de arrepentimiento a hacer tamaño crimen? Nosotros encontramos en el devenir de esta historia, cuando finalmente ellos tienen que ir a Egipto a buscar comida porque estaban viviendo la gran hambruna en los famosísimos 7 años de mala suerte y 7 años de sequía, cuando finalmente Yosef, que por supuesto a esa altura ya estaba como vicefaraón, ellos sienten de que Yosef juega con ellos, de que traigan un hermano, que traigan el otro hermano, de que fueron a Egipto para robar comida, para buscar secretos. Y entonces estos hermanos comenzaron a decir: nos está pasando todo esto y no tenemos paz en nuestra adquisición de la comida en Egipto porque somos culpables. Nosotros, y por causa nuestra, nuestro hermano, a quien nosotros vendimos, a quien nosotros tiramos al pozo, su alma está implorando a nosotros, y en su momento nos imploraba y nosotros no supimos escucharlo. Por eso nos ha sobrevenido esta tribulación. Le respondió Rubén diciendo: ciertamente yo os había dicho diciendo, no pequéis contra el niño, mas no escuchasteis, y ahora he aquí que su sangre está clamando a nosotros. Cuando nosotros estamos muy nerviosos o estamos muy enojados, a veces de la bronca que tenemos tomamos decisiones. A veces eso es natural, pero a veces las decisiones que tomamos basados solamente en el enojo y en la bronca tienen impacto en términos largos, tienen impacto en situaciones que después son irreversibles. Qué importante es que nosotros tengamos conciencia de la decisión que vamos a tomar, del impacto real que va a tener esa decisión, cuando la vaya a tener, y además del sentimiento que tenemos y cuán bien fundamentado está ese sentimiento. Si yo descubro que el sentimiento que está guiando mi acción es solamente un sentimiento de odio, solamente de odio y de rencor, es muy probable que la decisión que tome sea una decisión mala y que después esa decisión vuelva hacia mí para perseguirme, para hacerme doler y para hacerme sufrir. Además que la decisión que tomé está causando daño y dolor a otros. Dios nos dio un corazón para que amemos y a veces también para que odiemos. Pero también nos dio un cerebro para pensar, nos dio criterio para analizar y para poder decidir y tomar decisiones correctas. Tratemos nunca nosotros de ser esclavos de nuestros malos sentimientos. Yo no digo que no los tengamos, yo no digo que no tengamos enojos, yo no digo que no tengamos indignaciones. Lo que digo es que no pueden ser solo esos los sentimientos que guíen nuestra conducta. Los hermanos de Yosef generaron dolor en Yosef, dolor en el padre, y ellos nunca se liberaron del cargo de conciencia de lo que habían hecho su hermano. La vida que nosotros vivimos es una sola. Vivámosla bien y tratemos de ayudarnos a nosotros mismos y a quienes nos rodean a vivirla lo más felizmente posible, con mayor integridad, con mayor dicha y con mayor tranquilidad de conciencia. Shabbat Shalom para todos ustedes.